no abras. Nunca olvidaré la noche en que me hospedé en aquel hotel olvidado por el tiempo, enclavado en medio de una carretera desierta. Siempre había oído rumores sobre lugares abandonados y hechos inexplicables, pero jamás imaginé que viviría una experiencia tan real y perturbadora. Aquella noche, las sombras parecían esconder secretos demasiado oscuros para ser contados, y en cada rincón sentía una mirada fija, como si algo o alguien me observase sin cesar. Llegué al hotel cuando el crepúsculo comenzaba a fundir la línea entre el día y la noche. El edificio, de estilo antiguo y marcado por el deterioro, exhibía cicatrices del tiempo, ventanas rotas, paredes desconchadas y un aire de abandono que contrastaba inquietantemente con la promesa de refugio. Al adentrarme, cada paso resonaba en el pasillo vacío, amplificando una sensación de desasosiego. En mi mente se repetía una advertencia que había escuchado en el pueblo cercano: nos observan, y si tocan la puerta a las 3 de la mañana no abras o los invitaras a entrar. Durante las primeras horas, intenté instalarme en la rutina de un viajero cansado. Mi habitación, aunque limpia, desprendía un ambiente lúgubre. El mobiliario anticuado y la tenue iluminación intensificaban la soledad, haciendo que cada crujido en el piso o susurro del viento pareciera una señal de algo siniestro. Sin embargo, traté de convencerse de que se trataba de simples fantasías propias, fruto del cansancio y la soledad de un lugar tan inhóspito. Conforme avanzaba la noche, mis nervios se fueron tensando. La advertencia se transformaba en un eco ineludible en mi mente: nos observan, y si tocan la puerta a las 3 de la mañana no abras o los invitaras a entrar. Al acercarse la medianoche, el ambiente se tornó opresivo. Cada sonido, por insignificante que pareciera, adquiría un matiz amenazador. Creí ver, en varias ocasiones, una figura difusa deslizarse por el pasillo, pero al girar, solo encontraba la sombra inerte de la oscuridad. A las 3 en punto, el silencio se quebró con un golpe sordo en la puerta de mi habitación. Mi corazón se aceleró y un sudor frío recorrió mi espalda. La advertencia resonó con fuerza en mi mente, y aunque el impulso de abrir la puerta era casi irresistible, sabía que ceder a esa tentación podría ser fatal. Permanecí inmóvil, escuchando el silencio que siguió, mientras la penumbra parecía ocultar un peligro inminente. Esa noche el tiempo se dilató en una espiral de angustia. Decidí abandonar la aparente seguridad de mi cuarto y recorrer los pasillos en busca de alguna explicación a la extraña atmósfera del lugar. Caminé con cautela, iluminado apenas por la luz temblorosa de un viejo candelabro. Cada paso era una lucha contra el pánico que amenazaba con invadirme. Mis sentidos estaban tan agudos que hasta el más leve susurro parecía anunciar la presencia de algo inexplicable. En uno de los largos corredores descubrí una sala de espera abandonada, repleta de fotografías antiguas y diarios polvorientos. Las páginas, desgastadas por el tiempo, narraban historias de huéspedes que habían desaparecido sin dejar rastro, relatos impregnados de sufrimiento y desesperación. Los testimonios coincidían en describir voces apagadas en la penumbra y figuras que se desvanecían al ser observadas. Mientras leía, el peso de una historia oculta se hacía cada vez más insoportable, y me invadió la certeza de que había cometido un error al escoger aquel lugar para descansar. De pronto, un frío escalofrío recorrió mi cuerpo. Era como si miles de ojos invisibles se clavaran en mi piel, evaluándome sin compasión. Sentí el hotel cobrar vida, transformándose en un escenario de pesadilla donde la realidad y el terror se fundían en un abismo de desesperación. Giré sobre mis talones y, por un breve instante, creí ver una sombra deslizarse detrás de mí. Al voltear, no encontré más que la oscura quietud del pasillo, pero la sensación de ser observado se hizo casi insoportable. Avanzando sin rumbo fijo, me encontré con una antigua ventana rota en una de las habitaciones adyacentes. A través de ella, pude divisar un patio interior en el que la brisa arrastraba murmullos ininteligibles. Aquellos susurros se mezclaban con el murmullo del viento y parecían cargar con historias de antiguos rituales y penas imperecederas. La sensación de estar siendo acechado se intensificaba, y por momentos, la línea entre lo real y lo irracional se volvía difusa. El ambiente se volvía cada vez más denso y opresivo, y la soledad se transformaba en una presencia tangible que me seguía a cada paso.
Recordaba con renovado terror la advertencia: nos observan y si tocan la puerta a las 3 de la mañana no abras o los invitaras a entrar. Esa frase se había grabado en mi mente como un presagio fatal y comprendí que mi estancia en el hotel era, en sí misma, una condena. Cada acción que realizaba parecía abrir una puerta al abismo y la paranoia me envolvía en un estado de alerta incesante. En el vestíbulo principal, un vestigio de la opulencia pasada se enfrentaba a la desolación del presente. En un rincón, un antiguo reloj de péndulo marcaba el paso del tiempo con un tic-tac irregular, como si el propio hotel se negara a aceptar la fugacidad de la existencia. Cada oscilación del péndulo parecía presagiar un inminente acontecimiento, y su sonido se mezclaba con el eco de mis pasos, creando una sinfonía lúgubre que aumentaba mi angustia. El tiempo se volvió un enemigo implacable, recordándome que cada segundo podía ser el preludio de una catástrofe. Mientras intentaba recomponer mis nervios, un murmullo sutil emergió de una de las paredes. Era un susurro apenas perceptible, pero lo suficientemente perturbador como para hacerme cuestionar mi cordura. La voz, en un tono que rozaba lo ritual, parecía invocar antiguos ritos y sacrificios olvidados. Sin entender bien, me sentí impulsado a acercarme, aunque cada paso me hundiera más en una espiral de terror y desconcierto. Al regresar a mi habitación, la atmósfera había cambiado de forma radical. El aire se volvía pesado, cargado de una electricidad inquietante, y la puerta cerrada, que horas antes representaba un resguardo, ahora se erigía como una barrera entre mi vida y un destino incierto. Sentí la necesidad de plasmar en papel lo ocurrido, de dejar constancia de la pesadilla vivida, aunque sabía que ninguna palabra podría disipar el horror que había experimentado. Cada minuto que transcurría en esa estancia se convertía en una eternidad, y la inminente amenaza de un nuevo toque en la puerta mantenía mi mente en un estado constante de alerta. Los recuerdos de aquella noche se mezclan ahora con una angustia perenne. Durante días intenté racionalizar lo sucedido, recorriendo archivos y consultando a quienes recordaban la historia del hotel. Los relatos convergían en detalles inquietantes, desapariciones sin explicación, gritos ahogados en la oscuridad y la persistente sensación de ser observado. Comprendí que aquel lugar no era fruto de simples coincidencias, sino un refugio para lo inexplicable, un cruce de caminos donde lo real y lo sobrenatural se abrazaban sin piedad. Hoy, cuando la noche se cierne sobre mí y el miedo resurge en momentos insospechados, la imagen del hotel me persigue como un espectro ineludible. La advertencia que me salvó aquella noche retumba en mi mente: nos observan y si tocan la puerta a las 3 de la mañana no abras o los invitaras a entrar. Esa lección, grabada a fuego en mi memoria, es un recordatorio de que existen lugares en los que la oscuridad oculta secretos demasiado profundos para ser revelados, y en los que cada sombra es testigo silenciosa de horrores inenarrables. Con el alba disipando, salí de aquel hotel con la certeza de que había escapado físicamente a un destino funesto, pero que mi alma había quedado marcada para siempre. Cada vez que la penumbra se extiende y un leve golpeteo resuena en la distancia, mi corazón se acelera recordándome aquella noche. No es solo el miedo a lo desconocido, sino la certeza de que hay historias que se viven en el límite de la razón y la locura, en las que el terror se esconde detrás de cada puerta, esperando el instante preciso para irrumpir en nuestras vidas. He aprendido que algunas advertencias son reales y que, en ocasiones, la simple acción de abrir una puerta a la medianoche puede significar invitar a aquello que acecha en la penumbra. Mi experiencia en ese hotel olvidado no es fruto de una imaginación desbordada, sino la crónica de una noche en la que lo inexplicable se volvió tangible y el terror dejó una huella imborrable en mi ser. Hoy, al evocar aquellos momentos, comprendo que la advertencia "no abras" es la única barrera entre nosotros y un abismo del que quizás jamás logremos escapar. Esa noche me enseñó que, en cada sombra, se ocultan secretos y que la línea entre lo real y lo irreal es más tenue de lo que nos atrevemos a admitir. Con cada amanecer, espero encontrar en la luz el consuelo de haber sobrevivido, aunque el eco de aquel toque en la puerta y la mirada silenciosa de la oscuridad me recuerden que, en ocasiones, lo prohibido es demasiado poderoso para ser ignorado. La habitación 215. Mi nombre es Alejandra. Soy de Hermosillo y hace algunos años pasé por una experiencia que todavía me causa escalofríos al recordarla.
Trabajé unos meses en un hotel de 3 estrellas ubicado a las afueras de la ciudad, un lugar bastante apartado del bullicio turístico. Quizá por su localización o por su aspecto algo descuidado, casi no tenía huéspedes y cada noche se hospedaban muy pocas personas. Me contrataron como encargada de limpieza, ya que necesitaban cubrir un turno de tarde a noche y yo buscaba un empleo que me quedara cerca de casa para ahorrar en transporte. El día que llegué a mi primer turno, el administrador me mostró todas las zonas comunes del hotel, recepción, vestíbulo, comedor y los pisos principales. Por fuera, el lugar parecía decente, aunque su fachada estaba gastada por el sol. Por dentro, noté que todo lucía limpio, pero con un aire extraño, como si faltara algo de vida y alegría. El gerente me presentó a Sofía y a Daniela, 2 mucamas que llevaban tiempo trabajando ahí. Las 2 se veían muy cansadas, casi exhaustas, pero amables en su trato conmigo. No tuvimos oportunidad de hablar demasiado, pues a cada una le asignaron distintos pisos para limpiar y cada quien se fue por su lado. De ese modo, me tocó a mí hacerme cargo de 2 habitaciones en el 5º piso. Subí con mi carrito de limpieza, el cual contenía toallas, productos y utensilios. El ascensor tardaba en llegar, como si el motor estuviera fallando, lo que daba más tiempo para ver los pasillos silenciosos y medio alumbrados. Cuando por fin llegué al último piso, me fijé en lo solitario que estaba todo. Ni un solo ruido, ni una voz, nada. Me pareció raro, aunque supuse que era normal, pues tenía entendido que ese día había pocas reservaciones. Entré primero a la habitación 212, pasé un buen rato limpiando ventanas, cambiando sábanas y dejando todo lo más presentable posible. Al salir, eché un vistazo rápido al pasillo y noté que la penumbra se hacía más profunda al fondo, donde estaba la habitación 215. Enseguida, me dirigí hacia mi siguiente encargo, la 215. Sin embargo, antes de entrar, vi de reojo a un joven que salía justo de esa puerta. Llevaba puesta una camiseta oscura y un pantalón viejo. Me llamó la atención porque salió con la cabeza gacha, sin hacer ruido. Me animé a saludarlo, levanté la voz para que me escuchara, «Buenas tardes». Él continuó caminando sin voltear, como si no me hubiera oído. Lo vi avanzar hasta el extremo del pasillo y bajar por las escaleras en lugar de usar el ascensor. Me resultó un poco extraño, pero no le di mayor importancia, pensé que tal vez estaba distraído o molesto por algo. Terminé mi rutina de limpieza en la habitación 215, que estaba bastante desordenada. Cambié toallas, vacié papeleras y dejé todo impecable. Justo cuando cerraba la puerta con la llave maestra, escuché un llanto tenue que provenía del otro extremo del pasillo. No era un sollozo claramente femenino ni masculino, era algo intermedio, muy apagado pero lleno de dolor. Caminé unos pasos y pude distinguir que el sonido salía de nuevo desde la 215. Me acerqué, contuve la respiración y me esforcé por escuchar con más atención. El lamento se intensificó un poco, pero no quise ser indiscreta. Suponiendo que tal vez había alguien más dentro o en la habitación contigua, decidí no tocar. Bajé al lobby un tanto inquieta, aunque en ese momento preferí creer que alguien discutía o lloraba por un problema personal. Ya en recepción, me puse a sacudir el área del vestíbulo. Al rato, vi llegar a una pareja de turistas. El recepcionista los atendió y al final los ubicó en el 5º piso. Pensé para mis adentros que quizá terminarían por notarlo tan silencioso y solitario como me había parecido a mí. Seguí con mi labor. Las horas pasaron sin novedad y, para cuando dieron las 9 de la noche, se acercaba mi hora de salida. Me sentía cansada, deseando terminar, pero también no dejaba de darle vueltas a lo que había visto y oído en el pasillo. Mientras limpiaba un tramo del 4º piso, recibí una llamada por radio. La pareja del 5º piso solicitaba ayuda de algún empleado. Fui de inmediato a su habitación y, al tocar, me recibieron con una expresión de disculpa, diciendo que no querían molestar, pero que desde hacía más de una hora escuchaban golpes y un llanto desconsolado en la habitación de al lado, la 215. También mencionaron que se oían objetos cayendo al suelo, movimientos bruscos y un incesante ruido de paredes que retumbaban. Les aseguré que no se preocuparan, que intentaría ver qué ocurría.
Me dijeron que si había alguien allí tal vez necesitaba ayuda, o si solo era un alboroto, que al menos pidiera silencio para que pudieran dormir. Tras calmarlos un poco, me dirigí de vuelta a recepción para contarle al recepcionista lo que la pareja había descrito. Se quedó un momento en silencio y me preguntó con mucha seriedad en qué habitación ocurría todo. Al responderle que en la 215, noté que su rostro cambió. Me explicó que esa habitación estaba supuestamente vacía. De hecho, me dijo que todo el quinto piso estaba vacío, salvo la pareja que había llegado ese día. Le repliqué que yo misma había visto, horas antes, a un joven salir de la 215 y que incluso había escuchado un llanto provenir de allí. Él revisó la lista de huéspedes de forma meticulosa y confirmó, con voz más nerviosa, que no había nadie registrado en esa habitación. El recepcionista me pidió que no me moviera de la recepción, que enviaría al guardia para revisar la 215. No quería que yo me arriesgara. Al poco rato, el guardia, un hombre de complexión fuerte y gesto adusto, se dirigió conmigo al ascensor. Durante el trayecto no dijo mucho, solo que lo esperara detrás de él en todo momento. Subimos al quinto piso, recorrimos el pasillo en penumbras y nos detuvimos frente a la puerta de la 215. Se escuchaba un silencio total. Él probó con la llave maestra y entró con cautela, revisando cada rincón. Para mi sorpresa, la habitación estaba impecable, sin maletas ni rastros de alguien viviendo allí. El guardia revisó baño, closet e incluso debajo de la cama, pero no encontró nada extraño. Por radio informó que la habitación estaba despejada. Luego me miró, medio sonriente pero incómodo, y me soltó un escueto: esto pasa con cierta frecuencia. Acto seguido se fue, como si ya conociera esa historia de sobra. Confundida y nerviosa, bajé con el guardia hasta la recepción, donde el recepcionista me esperaba con una expresión difícil de descifrar. Le repetí lo que había visto, ese joven saliendo de la 215 y el llanto desconsolado. Insistió en que ningún registro coincidía con esa descripción y en que la habitación debía estar vacía. Parecía intranquilo, quizás porque no quería asustar a los pocos huéspedes que llegaban. Me dijo que pediría al guardia revisar las cámaras de seguridad para ver si se veía algo del supuesto joven. A los 10 minutos, nos confirmó que en las grabaciones no aparecía nadie más que yo y la pareja que se había hospedado. Me empezó a invadir un miedo helado, la piel se me erizó y, aunque quise convencerme de que había alguna explicación, todo apuntaba a un suceso que escapaba de mi lógica. Era mi primer día de trabajo y ya me encontraba en esa situación imposible de creer. Con la hora de salida encima, fui a buscar mis cosas. En uno de los pasillos me topé con Sofía y Daniela, mis compañeras. Ninguna de las dos parecía sorprendida cuando les conté lo que había ocurrido. Al contrario, me dijeron que ya tenían pensado advertirme de lo que pasaba en ese piso, pero que ese día habían tenido demasiada faena en otros niveles. Según ellas, no era raro oír llantos y golpes en la 215. Era casi un lugar maldito para las mucamas, que solían sacarlo a la suerte cuando había que limpiar en ese piso. Por ser la nueva, me lo habían asignado sin explicarme nada para no predisponerme o espantarme antes de tiempo. Con algo de pena, me dijeron que ojalá no me hubiera tocado ese cuarto tan pronto. Pregunté si sabían quién era el joven que yo había visto. Bajando la voz, Daniela me contó la historia que circulaba entre los empleados. Años atrás, un hombre de otro país, decían que era de Uruguay, llegó a hospedarse durante varias semanas. Según los registros, era alguien reservado, casi siempre encerrado en la 215, y rara vez se le veía bajar al comedor. Un día, personal de limpieza notó que llevaba un tiempo sin salir ni atender a los llamados, así que una mucama abrió con la llave maestra y lo encontró sin vida en la bañera. Al parecer, él mismo había decidido terminar con su existencia, nadie supo exactamente por qué. La noticia casi no trascendió a los medios, pues el hotel era poco conocido y el asunto se manejó con discreción. Pero desde ese entonces, empleados y huéspedes comenzaron a experimentar situaciones aterradoras, golpeteos, llantos ahogados y sombras que se asomaban por los pasillos. Aquella noche me fui a casa sintiendo un nudo en el estómago. No podía darme el lujo de renunciar a un empleo que pagaba bien y me quedaba cerca.
Intenté dormir y convencerme de que no sucedería nada más. Por la mañana, volví al hotel con una mezcla de inquietud y determinación. Lo primero que supe al llegar fue que la pareja del quinto piso se había marchado, incómoda por no haber podido dormir toda la noche a causa del mismo llanto y los sonidos que habíamos escuchado. El gerente les ofreció cambiar de piso, pero ellos se negaron. Se veían demasiado asustados y solo querían marcharse. Para el personal, era una noticia más, casi normal. Me preguntaba cómo podían acostumbrarse a algo tan perturbador. Con el paso de las semanas, las historias siniestras continuaban. A veces, mientras limpiaba otros pisos, escuchaba susurros o pasos en lugares en los que, al revisarlos, me encontraba sola. Una madrugada, tuve que quedarme en un turno extendido. De nuevo me asignaron el quinto piso y, aunque iba muerta de miedo, no tuve opción. Cuando salí del ascensor, me pareció oír un murmullo leve. Caminé despacio, con las llaves temblándome en la mano, y vi que la puerta 215 estaba entornada, a oscuras, como si alguien la hubiese dejado así a propósito. Al acercarme, un escalofrío me recorrió al ver una silueta fugaz, apenas distinguible, que se deslizaba hacia el pasillo contiguo. No me atreví a seguirla. Entré con mucha cautela, encendí la luz y comprobé que seguía todo ordenado y sin rastro de nada anormal, pero la tensión en el ambiente era tan densa que parecía envolverme como una neblina. Salí casi corriendo, con la respiración entrecortada. Como era de esperarse, con el tiempo me fui habituando a las historias de aquel hotel. Todo el personal ya sabía que nunca alojaban a nadie en la 215, era como si el gerente quisiera evitar un escándalo mayor. Aún así, de vez en cuando, algún huésped despistado llegaba, pedía habitación cerca de un número específico y se topaba con una supuesta disponibilidad en ese piso. Pero muy pronto, la administración rectificaba, lo sentimos, está en mantenimiento. La rutina siguió repitiéndose hasta que, finalmente, meses después, decidí buscar otro trabajo. El ambiente siniestro era demasiado para mí, aunque la paga fuese buena y me quedara cerca de casa. El último día, antes de entregar mi uniforme, subí por curiosidad al quinto piso para despedirme de Sofía y Daniela, que estaban terminando su jornada. El pasillo estaba tan silencioso como siempre, con luces parpadeantes en ocasiones. Me crucé con ellas y me desearon suerte, sin olvidar recordarme, cuéntales la historia a los que entren nuevos, para que no se espanten como te pasó a ti. Asentí con media sonrisa temblorosa. Mientras bajaba, mi mirada se detuvo en la puerta de la 215. Sentí una especie de opresión en el pecho, como si desde adentro alguien me observara o esperara. Un calor extraño me invadió las mejillas y por un segundo estuve tentada a girar el picaporte para echar un último vistazo. Algo en mi interior gritó que me fuera de ahí, que no mirara atrás, y obedecí. Partí con prisa, conteniendo los escalofríos que amenazaban con sacudirme. A menudo, en mis noches de insomnio, evoco esa imagen del joven saliendo de la habitación, ese rostro inexpresivo, ausente, que no se dignó a responder mi saludo. Me pregunto si alguna parte de él sigue vagando por ese pasillo desolado, si sus lamentos se repiten una y otra vez. Es imposible saberlo con certeza, pero de algo sí estoy segura, hay lugares marcados por tragedias que dejan huellas imposibles de borrar. Ese hotel, con su atmósfera opresiva y su tristemente célebre habitación 215, era sin duda uno de esos sitios. Ignoro si hoy en día sigue sucediendo lo mismo. Tal vez algún cliente curioso se ha topado con lo que yo viví, o tal vez el gerente decidió clausurar esa zona por completo. Si como sea, no hay noche que pase sin que recuerde aquel extraño encuentro, los golpes en la pared y ese llanto desgarrador que aún retumba en mi memoria. Nunca olvidaré ese escalofrío que me obligaba a mirar a mi alrededor, sabiendo que, a pesar de lo solitario del lugar, no estaba realmente sola. Nadie lo estaría en ese hotel, porque en la habitación 215, de alguna forma, todavía habita un dolor que no encuentra descanso. Detrás de la piscina. Me llamo Aurora y vivo en Nebraska. Quiero compartir algo que me ocurrió hace algunos meses, cuando mi prometido Daniel y yo nos tomamos unas vacaciones breves para escapar del frío.
Habíamos planeado el viaje con semanas de anticipación, necesitábamos una experiencia relajante y una playa soleada. Encontramos un pequeño hotel en una zona costera de Alabama que prometía ser asequible, limpio y cercano al mar. No era un establecimiento de renombre ni estaba justo frente a la playa, pero se ubicaba a unas cuadras de la orilla, con la ventaja de tener su propia piscina y un ambiente tranquilo. Nos pareció la mejor opción considerando nuestro presupuesto. A pesar de no poseer lujos, por las fotos se veía cómodo, así que hicimos la reserva sin pensarlo demasiado. Llegamos a Alabama en la mañana, arrastrando las maletas y con la emoción de quienes buscan sol y arena. El hotel lucía casi igual que en las imágenes, fachada sencilla, recepción modesta y un pasillo largo que conducía a las habitaciones. Lo que más llamó mi atención era la zona de la piscina. Tenía reposeras alrededor, una cerca que marcaba los límites y un área techada con sillones y una pequeña mesa. Todo se sentía apacible. Me gustó la decoración minimalista y la sonrisa de la recepcionista que nos entregó la llave de la habitación y nos explicó algunos detalles sobre los horarios. Uno de los puntos que recalcó fue que la piscina cerraba a las 7 de la tarde, sin excepción. Después de esa hora, nadie estaba autorizado a estar allí. No le di demasiada importancia en el momento, pero me gustó que fueran tan estrictos con el reglamento. Me imaginé que así evitarían ruidos molestos cuando uno quisiera descansar. Para mi sorpresa, nuestra habitación estaba en la planta baja, justo frente a la piscina. La única ventana daba a ese lugar, con la ventaja de poder ver el agua brillante desde la cama, pero también con el inconveniente de que, si alguien estuviera allí de noche, los ruidos podrían colarse en nuestro cuarto. Sin embargo, no me inquieté demasiado. Pensé que, al cerrar la piscina tan temprano, no tendríamos problemas con la tranquilidad. Después de instalarnos, salimos de inmediato a la playa. Pasamos buena parte de la mañana y del mediodía disfrutando del mar, comiendo algo ligero y caminando por la orilla. De regreso al hotel, a eso de las 5:30 de la tarde, nos metimos un rato a la piscina antes de que la cerraran. El agua estaba fresca y varias familias disfrutaban con niños que chapoteaban cerca de nosotros. La atmósfera era amistosa, sin nada que diera mala espina. Cuando faltaban unos minutos para las 7, un empleado apareció para anunciar que todos debían abandonar el área y recordó que la puerta se bloquearía desde adentro. El candado que resguardaba la cerca de la piscina necesitaba un código que solo el personal conocía. Nos pareció lógico para evitar accidentes nocturnos, así que no protestamos y nos fuimos a la habitación a ducharnos y preparar la cena. Esa noche, salimos a dar una vuelta por la ciudad y terminamos en un bar probando cócteles hasta que se nos hizo tarde. Cuando regresamos al hotel, ya pasaban de las 11. Recordé que la piscina debía llevar hora cerrada, pero, al entrar a la habitación y abrir las cortinas para ver cómo lucía el patio de noche, noté una figura sentada en una de las sillas reclinables a un lado del agua. Era un hombre mayor, con la espalda algo encorvada y un libro que le cubría parcialmente el rostro. Parecía tan ensimismado en su lectura que ni se inmutaba. Me sobresaltó su presencia porque, según nos habían dicho, nadie podía estar ahí a esa hora. Sentí un escalofrío que atribuía a la temperatura del aire acondicionado, pero no quise darle demasiadas vueltas. Simplemente corrí las cortinas y me acosté para descansar. Daniel se rió de mi reacción y dijo que tal vez el señor tendría algún permiso especial o sería alguien del personal. No quise seguir pensando en eso, ya que estábamos muy cansados y lo mejor era dormir. Al día siguiente, despertamos temprano para aprovechar al máximo la playa. Volvimos a la piscina en la mañana, ya que a esa hora sí estaba abierta y había varios huéspedes dándose un chapuzón. Nos divertimos un rato. Todo lucía normal. Nadie mencionó a ningún anciano ni me pareció ver a esa persona que había visto la noche anterior. Daniel y yo nos fuimos a dar un paseo por el malecón y terminamos en un centro comercial, distraídos por tiendas de souvenirs y restaurantes. No regresamos al hotel sino hasta las 7:30 de la tarde, justo cuando el sol se había ocultado. Mientras entrábamos, sentía el cansancio en todo el cuerpo, así que pensé en pedir algo de comer directamente a la habitación para no salir de nuevo. Cuando entramos en el cuarto, recordé al hombre misterioso.
Sentí curiosidad y corrí un poco la cortina para mirar si la piscina estaba, como se suponía, cerrada y vacía. Sin embargo, ahí estaba de nuevo aquel señor. Tenía exactamente la misma postura, recargado en el respaldo de la silla, con un libro que le cubría la cara. Me pareció imposible que fuera coincidencia. ¿Por qué habría alguien ahí a esa hora? Al principio lo dejé pasar, pensando que sería un huésped despistado o un familiar del dueño con acceso a la zona, pero la intriga no me dejaba en paz. Le conté a Daniel que la situación me parecía muy extraña y que tal vez deberíamos preguntar en recepción o llamar a quien nos llevara la comida para salir de dudas. Él se animó a la idea, sobre todo porque le había surgido el antojo de nadar a esa hora y quería saber si era realmente prohibido. Cuando llegó el empleado con la comida, le pregunté educadamente si existía alguna excepción al horario de cierre de la piscina. Él respondió que no, que a las 7 en punto se echaba llave y se activaba el código de seguridad que solo ellos conocían. Nadie tenía permiso de ingresar. Entonces le conté que habíamos visto a un hombre mayor recostado en una de las sillas la noche anterior y también esa misma noche. El joven nos miró con desconcierto, como si no entendiera lo que estábamos diciendo. Le pedí que se asomara por la ventana para confirmarle que el hombre seguía ahí. Él aceptó, pero cuando corrió un poco la cortina, la piscina estaba completamente vacía. El anciano había desaparecido en cuestión de segundos, sin dejar rastro. El empleado estaba tan sorprendido como nosotros. Nos preguntó si estábamos seguros de lo que habíamos visto, y le reafirmamos que sí. Pero él insistió en que era imposible que alguien se colara, ya que revisaban minuciosamente el área cada noche. El joven prometió que avisaría a la administración para que checaran las cámaras de seguridad y se marchó con un aire de duda. Daniel y yo nos quedamos perplejos, pero tratamos de relajarnos y comer en paz. Aún así, cerramos las cortinas por completo y evité mirar hacia afuera el resto de la noche. Me embargaba una sensación de desasosiego. Sentía que algo no encajaba y tenía la piel erizada cada vez que mi mirada se deslizaba a la ventana. Al otro día, no tuvimos tiempo de pensar demasiado en el asunto porque salimos temprano y pasamos todo el día explorando la zona costera. Regresamos al hotel a eso de las 9 de la noche. Al entrar, nos topamos en el pasillo con el mismo joven que nos había llevado la cena. Nos saludó con un gesto amable, pero sus ojos revelaban que tenía algo importante que contarnos. Daniel le preguntó, casi en broma, si había descubierto quién era el lectorcito nocturno. Esperábamos que nos dijera que el supuesto hombre era un huésped con acceso especial o alguna persona de mantenimiento. Sin embargo, la cara del empleado se ensombreció. Nos explicó que había consultado con sus compañeros y que ellos le habían dicho algo escalofriante. Ese señor del que hablábamos coincidía con la descripción del antiguo dueño del hotel, un hombre que supuestamente había perdido la vida ahí mismo hacía años. Según las historias que corrían entre los trabajadores más veteranos, aquel dueño se había involucrado en negocios turbios y un día aparecieron unos sujetos que lo asesinaron de un disparo en su propia habitación. No era un secreto en la zona que la edificación tenía un pasado sombrío, pero el joven reconoció que, al ser nuevo en el empleo, no conocía todos esos detalles hasta que preguntó. Me quedé congelada. No quería creer en fantasmas ni en leyendas urbanas, pero escucharlo de boca de alguien que parecía genuinamente atemorizado me puso la piel de gallina. Daniel no dejaba de esbozar una sonrisa nerviosa, tratando de bromear con que tal vez era un cuento para turistas. Sin embargo, el empleado aseguró que no éramos los primeros huéspedes que veían al hombre cerca de la piscina y que todos coincidían en la misma descripción, un anciano con un libro en el rostro, sentado en la misma silla cada noche. No supimos qué decir. El joven se despidió con una mueca de disculpa y nos recomendó, en voz baja, que no abriéramos las cortinas después de las 7 y que, por nuestra tranquilidad, evitáramos mirar hacia la piscina en la madrugada. Nos dirigimos a nuestra habitación con el corazón latiendo con fuerza. Daniel seguía incrédulo, pero me confesó que se sentía inquieto. Las palabras del empleado resonaban en mi cabeza, no son los primeros que lo ven. Imaginé el rostro de un hombre anciano lleno de sombras, esperando en silencio al otro lado de nuestra ventana. Cerramos bien las cortinas y nos preparamos para dormir.
Traté de ver la televisión para distraerme, pero mi atención se desviaba constantemente a los sonidos del pasillo, al leve goteo del lavabo y a cualquier pequeño ruido que pudiera ser un rasguño en el cristal. A eso de las 4 de la mañana me despertó una ansiedad inexplicable. Sentía la garganta seca, así que me levanté para ir al baño y beber un poco de agua. Mientras estaba ahí, escuché algo que me heló la sangre. Parecía un golpeteo suave en el vidrio, como si alguien llamara con los nudillos. Me quedé inmóvil. A través de la puerta del baño podía ver que la cortina seguía cerrada, pero el ruido era inconfundible. Desperté a Daniel con un movimiento torpe, susurrando que alguien tocaba la ventana. Él se levantó sobresaltado y, con el valor que solo da la rabia o la desesperación, abrió la cortina de un tirón. El impacto visual fue devastador. Ahí estaba el hombre, casi pegado al cristal, con su libro sostenido a la altura del pecho. No distinguí sus facciones con claridad, pero sí alcancé a ver un rostro demacrado y un brillo extraño en sus ojos. El libro tenía manchas oscuras en la cubierta. Estaba tan cerca que sentía que de un momento a otro atravesaría el cristal para entrar. Daniel gritó un insulto, pero el anciano no se movió. Era como si nos mirara en silencio a través de la ventana, con una paciencia escalofriante. Mi corazón martillaba tan fuerte que creí que me desmayaría. En un arrebato de terror, Daniel corrió a encender la luz y, en ese instante, el hombre desapareció ante nuestros ojos. No se fue caminando ni corriendo, simplemente dejó de estar allí, como si se hubiese desvanecido en la oscuridad. Nos quedamos un rato sin poder articular palabra, mirando el vidrio empañado por nuestras respiraciones agitadas. Cuando nos atrevimos a salir de la habitación, el pasillo estaba vacío y la recepción, cerrada. No sabíamos si debíamos tocar la puerta de algún empleado o llamar a la policía, pero la sensación de que nada de eso serviría nos detuvo. Era como si hubiéramos presenciado algo mucho más allá de nuestra comprensión. Regresamos temblando a la habitación, abrazados el resto de la madrugada, en un insomnio perpetuo de miedo y confusión. Al amanecer, hicimos nuestro equipaje con la prisa de 2 fugitivos. Fuimos a la recepción a realizar el check-out sin detenernos a detallar lo ocurrido. El empleado de turno era diferente al que nos había contado la historia, y no quiso o no pudo decirnos nada cuando preguntamos por las grabaciones de seguridad. Preferimos no profundizar. Salimos de allí con el presentimiento de que, de habernos quedado una noche más, probablemente hubiéramos encontrado al anciano mucho más cerca, quizá intentando entrar a la habitación. Todavía no estoy segura de lo que experimentamos. Daniel, con el tiempo, dejó de bromear sobre el tema y se volvió hermético siempre que sale a relucir. Yo, en cambio, todavía me pregunto si aquello fue una visión compartida o, peor aún, si era una presencia real, un espíritu incapaz de abandonar el lugar donde murió de forma trágica. Desde aquel suceso, cada vez que elijo un hotel, pregunto con cuidado sobre su historia y las medidas de seguridad. No puedo evitarlo, aquel hombre sentado en la silla con el libro apoyado en su rostro me sigue acompañando en mis noches de desvelo. A veces, cierro los ojos y juro que lo veo a un lado de mi cama, tan silencioso como lo vi en la piscina, esperando algo que nunca sabré descifrar. Siento el pánico recorrerme de pies a cabeza, pero me consuelo recordando que ya no estoy en ese lugar. Sin embargo, la duda de si su espíritu sigue ahí, apareciendo noche tras noche para sentarse donde fue feliz en vida, es algo que nunca podré borrar por completo de mi memoria. Aún no logro quitarme esta sensación de intranquilidad. No sé si fue un fantasma o si las paredes de aquel hotel guardan secretos que nadie debería descubrir. Lo único de lo que estoy segura es que, en esas vacaciones, algo nos observaba en la oscuridad. Y, hasta el día de hoy, no he vuelto a sentir un terror tan tangible, tan real, como el de ese anciano que parecía sostener su propia existencia suspendida detrás de la ventana, protegiendo con fiereza un lugar que le pertenecía más allá de la muerte. Presencia inquietante. En 2015, mi esposa Lorena y yo decidimos pasar nuestra luna de miel en Europa durante el crudo invierno. Habíamos planeado cada detalle con mucha ilusión, pues ambos somos amantes de la historia y la arquitectura antigua.
Nuestro viaje transcurrió sin contratiempos hasta el final de la segunda semana, cuando debíamos regresar a casa. Al llegar al aeropuerto, nos informaron que una tormenta de nieve estaba a punto de azotar la región y que todos los vuelos se habían cancelado. La noticia nos tomó por sorpresa y al preguntar por un vuelo alterno, nos explicaron que era probable que no saliera ninguno hasta pasados 2 días. Tuvimos que buscar rápidamente un sitio para quedarnos, pero ya casi no nos quedaba presupuesto. Dimos varias vueltas por la ciudad helada, con la nieve entumeciendo nuestros pies y el aliento escapando como nubes de vapor. El cansancio y el clima adverso nos obligaron a tomar la primera opción medianamente asequible que encontramos. Era un hotel viejo, de fachada descuidada y ventanas empañadas que apenas dejaban pasar un poco de luz mortecina. Se ubicaba en una calle angosta, cerca de un conjunto de edificios grises que parecían llevar décadas sin recibir una mano de pintura. Cuando entramos al lobby, notamos una atmósfera cargada y silenciosa. Parecía un lugar detenido en el tiempo. El piso de madera crujía con cada paso que dábamos y las lámparas parpadeaban con un zumbido inquietante. Solo vimos a un hombre anciano tras el mostrador, con el ceño fruncido y la mirada perdida, como si le molestara que interrumpiéramos su letargo. Nos registró sin decir más que unas cuantas palabras en voz baja y nos entregó una llave sencilla de metal, un poco desgastada por el paso de los años. Subimos por unas escaleras estrechas con la barandilla dañada, con maletas en mano, sintiendo la pintura descascarada de las paredes. El pasillo estaba medio a oscuras, iluminado apenas por lámparas tenues que colgaban del techo. El número de nuestra habitación estaba pintado a mano sobre una placa de madera que amenazaba con caerse. Al abrir la puerta, sentí un leve escalofrío. Era un cuarto amplio, pero lúgubre. Tenía una ventana con cortinas pesadas y un sillón antiguo en la esquina. En las paredes había manchas de humedad que dibujaban formas extrañas y el color del empapelado parecía haberse deslavado. Lorena se mostró incómoda desde el primer instante en que pusimos un pie en la habitación. Permaneció en silencio, observando el entorno con el ceño fruncido, y luego, con un susurro casi imperceptible, mencionó que sentía una presión en el pecho, como si el aire fuera demasiado denso. A mí no me resultaba raro estar un poco agitado, después de todo el cansancio y la preocupación por los vuelos cancelados. Sin embargo, algo en su expresión me inquietó. Ella no solía dejarse llevar por presentimientos ni era de carácter nervioso. Siempre la había conocido como una mujer segura, alegre y práctica. Esa noche hacía tanto frío que se nos congelaban los dedos con solo asomarnos a la ventana. Ella no quiso salir a buscar nada de comer, así que me ofrecí a hacerlo yo. Aún así, me costó un poco convencerla de que me quedaría cerca, pues me insistía en que había algo raro en el lugar y no quería quedarse sola. Finalmente, la persuadí de que necesitábamos al menos un poco de comida y bebida caliente para reponernos y me marché con prisa, prometiendo no demorar. Era casi medianoche cuando pisé la calle. El viento ululaba entre los viejos edificios, levantando copos de nieve que a ratos me cegaban. Avancé varias cuadras hasta encontrar una cafetería todavía abierta. Entré con alivio, pedí un par de sándwiches y café y regresé tan rápido como pude. Al abrir la puerta de nuestra habitación, el corazón me dio un brinco al escuchar el grito de Lorena. La encontré de pie, con el rostro desencajado, los ojos llenos de pánico y las manos aferradas a las sábanas. Sentí el cuerpo pesado y un nudo en la garganta que me dejó sin aliento. Ella me miraba como si no me reconociera al principio, temblaba y estaba buscando algo por toda la cama, como si tratara de comprobar que nadie más estuviera allí. Cuando por fin recobró el aliento, me habló en susurros entrecortados y me confesó que, al estar semidormida, sintió claramente que alguien se metía bajo las cobijas junto a ella. Sintió una mano huesuda que recorría su brazo y se apoyaba en su costado. Al principio, creyó que era yo, pero cuando me vio entrar por la puerta, su sangre se heló de terror. Esa imagen mental me sacudió de inmediato. Observé alrededor y revisé por debajo de la cama. No había nadie, por supuesto. Me esforcé por aparentar calma, aunque mi propia piel se erizaba al pensar en lo que ella aseguraba haber experimentado. Intenté convencerla de que podía haberse tratado de un sueño confuso.
Le recordé el cansancio y el ambiente tan tétrico del hotel. Sin embargo, no quise invalidar por completo su temor. La conocía demasiado bien y nunca antes la había visto así de asustada. Su voz sonaba completamente segura de lo que había sentido. Nos sentamos un rato en silencio, con el corazón palpitando y con la bolsa de comida aún entre mis manos. El olor del café tibio apenas nos sacó de ese trance de miedo. Ella no dejó de mirar hacia cada rincón de la habitación mientras devorábamos el sándwich sin ningún apetito real, más por necesidad que por gusto. En mi interior, comencé a lamentar haber escogido ese hotel, pero era lo único que podíamos pagar y ya no teníamos forma de buscar otro. Esa noche, el cansancio finalmente nos venció. Nos quedamos dormidos, pese a que la tensión se respiraba en el ambiente. La vieja calefacción traqueteaba a ratos y el viento silbaba al rozar la ventana. Parecía que cada sonido en la oscuridad quería anunciarnos que no estábamos solos. Desperté en la madrugada con la sensación de que alguien me sacudía suavemente el hombro. Al abrir los ojos, distinguí la silueta de Lorena incorporada en la cama. Noté que sus manos temblaban tanto que sentí un escalofrío al verlas. Me susurró con voz rota que mirara hacia el sillón que estaba frente a la cama, en la esquina más oscura de la habitación. Me senté con cautela, y poco a poco mis ojos se acostumbraron a la penumbra. Entonces la vi. Una figura femenina, muy delgada, de cabellos blancos y rostro arrugado, se dibujaba en ese sillón. No se movía, pero estaba inclinada hacia nosotros, como si escrutara cada uno de nuestros gestos. Sus ojos parecían dos manchas vacías que irradiaban una presencia inexplicable. Sentí que la boca se me secaba y que el pulso se me disparaba de inmediato. Nos quedamos petrificados, agarrados de la mano, sin saber qué hacer. Un miedo casi paralizante me invadió al darme cuenta de que no se trataba de un simple juego de sombras. Veía su contorno, la textura de su piel marchita e incluso percibía un olor rancio, como a ropa guardada durante décadas en un lugar húmedo. El tiempo pareció detenerse. No me atrevía a pronunciar palabra. Tenía la impresión de que cualquier sonido la haría reaccionar y, al mismo tiempo, me aterraba la idea de que no reaccionara en absoluto. Quería encender la luz para ver qué era realmente, pero un terror irracional me impidió abandonar la cama. El corazón me golpeaba el pecho y podía sentir a Lorena aferrada a mi brazo, completamente helada. Ese silencio era más pesado que el mismo miedo. De pronto, la figura se inclinó apenas un poco, con un movimiento tan lento que resultaba antinatural, como si sus huesos crujieran. Su ropa parecía una especie de vestido antiguo, lleno de encajes amarillentos, y sus manos se apoyaban en los brazos del sillón, con dedos largos y retorcidos. Los segundos transcurrían como horas. No sé en qué momento cerré los ojos con fuerza, esperando que desapareciera, pero el sonido de un crujido de madera me hizo volver la mirada hacia ella. Aquella cosa parecía querer levantarse. Reuní algo de valor y me deslicé hasta el interruptor de la lámpara que estaba junto a la cama. Al encenderla, la habitación quedó bañada por una luz opaca y la esquina pareció vacía de repente. Solo estaba el sillón, con su tapizado rasgado y su cojín hundido como si alguien acabara de levantarse hace unos segundos. La puerta seguía cerrada con llave. No había rastro de otra presencia, pero el aire parecía impregnado de un temor helado que no lográbamos sacudirnos. Lorena se echó a llorar, en silencio, con un temblor que la recorría entera. Traté de tranquilizarla abrazándola, aunque yo mismo no tenía cabeza para serenarla. Pensé en salir corriendo y buscar ayuda, pero era de madrugada y apenas sabíamos si había personal en recepción. Pasamos el resto de la noche en vela, con la luz encendida y la respiración contenida cada vez que crujía el pasillo o el viento sacudía la ventana. Mi mente repasaba 1000 escenarios posibles y me preguntaba si esa mujer podía ser una alucinación colectiva. Quise convencerme de que nuestras mentes estaban jugando con el cansancio y el ambiente del hotel. No obstante, la imagen seguía ahí, grabada en mi retina, esa anciana con expresión vacía que nos miraba como si fuéramos intrusos en su dominio. Al amanecer, apenas nos atrevimos a salir de la habitación para buscar a alguien en la recepción. Casi no habíamos pegado el ojo y mi cuerpo se resentía de la tensión constante. En el vestíbulo,
el anciano del mostrador nos vio con indiferencia. Intenté preguntarle si algún huésped de edad avanzada se hospedaba en el tercer piso o si él mismo había visto algo raro, pero el hombre me ignoró o fingió no entender. La comunicación era difícil por el idioma. Me limité a exigirle que revisara si nuestra habitación estaba en buen estado, esperando que él captara mi desesperación. Él tomó unas llaves de repuesto y caminó conmigo a regañadientes hasta el tercer piso, mientras Lorena aguardaba en el lobby, incapaz de subir de nuevo. Al abrir la puerta, todo se veía como lo habíamos dejado. No había señales de nada anormal, salvo las marcas de humedad y los muebles añejos. El anciano no encontró motivo para alarmarse. Me miró con el ceño fruncido, cerró la puerta y, sin decir más, volvió a descender con paso lento. Regresé a buscar a Lorena y decidimos quedarnos solo una noche más. Esperábamos que la tormenta cediera y que pudiéramos marcharnos cuanto antes. Aquel día apenas salimos para conseguir algo de comer. Lorena y yo estábamos exhaustos y tensos. Nos refugiamos en una cafetería cercana, sin ganas de hablar de lo ocurrido, temiendo que al mencionarlo tomara más fuerza. Por la tarde, regresamos al hotel para intentar descansar, pero ella no quiso dormir sola. Me mantuve a su lado, recostado, repasando mis pensamientos y tratando de calmar mis nervios. Sin darnos cuenta, nos quedamos dormidos por un rato. Cuando desperté al anochecer, noté que la temperatura en la habitación había bajado todavía más y me vino a la cabeza la imagen de la anciana en el sillón. Me levanté con cuidado y me acerqué a la esquina. El sillón continuaba vacío, con la misma hendidura en el cojín. Pensé en hablarle a Lorena de lo que sentía, pero no quería asustarla más de lo que ya estaba. Me recosté de nuevo, abrazándola para darle algo de calor. Llegada la medianoche, un ruido hizo que abriéramos los ojos, un golpeteo rítmico contra la pared. Nos incorporamos y el golpeteo se detuvo de inmediato. Con el corazón a punto de estallar, esperé unos segundos hasta que el sonido se repitió, muy suave, como si alguien aporreara la pared desde el otro lado. Esa repetición lenta y constante me erizaba la piel. Sentía que aquello, fuera lo que fuese, se divertía perturbándonos. Lorena se cubrió los oídos y, sin pronunciar palabra, me dio a entender con sus gestos que no soportaría más tiempo allí. Me levanté con cautela y encendí la luz principal. Salimos de la habitación con nuestras pertenencias, bajando por las escaleras para esperar el amanecer en cualquier otro sitio. Ya no importaba el frío, el dinero o lo que hiciéramos a continuación. Necesitábamos huir de ese lugar. Sentía que en cada paso el hotel nos vigilaba, que sus pasillos guardaban secretos imposibles de ignorar. Al llegar al lobby, lo encontramos desierto. El anciano no estaba, ni nadie más. Un silencio denso lo ocupaba todo. Decidimos esperar afuera, a pesar de la nevada. Nos quedamos un par de horas en una especie de portal cubierto, abrazados y temblando, pero al menos a salvo de esa atmósfera sofocante. Cuando por fin salió el sol, con los primeros tibios rayos, volvimos al aeropuerto. Logramos tomar un vuelo ese mismo día, y nunca miramos atrás. Al subir al avión, sentí un alivio inmenso, pero también un nudo en la garganta que no se deshizo hasta días después. No hablamos mucho de lo sucedido. Contarlo en voz alta parecía hacerlo todavía más real. Meses más tarde, Lorena confesó que, en sueños, seguía viendo a esa anciana sentada en un sillón, vigilándola en la penumbra. A mí me costó trabajo volver a dormir en lugares desconocidos. Sentía que, en cualquier momento, el crujido de un mueble a oscuras me haría revivir esos ojos vacíos y esa mano marchita que se metió en la cama junto a mi esposa. A veces me pregunto si otros huéspedes pasaron por lo mismo, si las paredes de ese hotel guardan las memorias de incontables almas atrapadas en su vejez eterna. Todavía hoy, cuando cierro los ojos, puedo sentir esa presencia. El recuerdo de la silueta encorvada en el sillón sigue grabado a fuego en mi mente. Y cada vez que escucho un murmullo en la noche, me estremezco, temiendo volver a ver esa mirada profunda e inhumana, esa figura que, aunque no pudimos explicarla, se quedó junto a nosotros, marcando para siempre nuestras noches con un terror que no encuentra reposo. Gritos en la penumbra.
Hace un par de inviernos, cuando todavía trabajaba para una empresa que me asignaba largos viajes de manera rutinaria, decidí que era buena idea llevar conmigo a mi compañera de vida, Laura, porque ambos queríamos aprovechar el trayecto y el tiempo libre. Posterior a mi compromiso laboral para conocer lugares que hasta entonces solo habíamos visto en postales. Mi jefe me había autorizado a asistir a un congreso en una ciudad situada a muchas horas de la nuestra, y la empresa únicamente cubriría los costos de gasolina y peajes de mi vehículo. Pues no habían aprobado boletos de avión si pensaba viajar acompañado. A Laura le hizo ilusión aquella pequeña aventura por carretera, y yo me sentía más tranquilo llevándola conmigo en vez de volar solo. Así que organizamos todo para salir de madrugada y ganar kilómetros antes de que el sol nos consumiera las energías. El pronóstico indicaba buen tiempo, aunque las carreteras tenían fama de complicarse en la noche. Sin embargo, la emoción de viajar juntos nos empujó a no preocuparnos demasiado. Planeamos recorrer la mitad del trayecto y quedarnos a dormir en un pequeño pueblo, muy recomendado por un colega, para después continuar por la mañana fresca hasta la ciudad donde se llevaría a cabo mi compromiso laboral. Pero en la vida real las cosas no siempre resultan como uno las planifica, y esa vez no fue la excepción. Primero, un atasco monumental nos detuvo más de 2 horas, luego hubo un cierre inesperado en la autopista que nos obligó a tomar un desvío largo y mal señalizado. Para cuando quisimos reaccionar, ya había oscurecido por completo. Me encontraba extenuado tras manejar casi todo el día, y todavía faltaban varios kilómetros para llegar a aquel pueblo donde íbamos a hospedarnos. Decidimos que lo más sensato era buscar algún motel de paso o una pensión perdida en la orilla de la carretera, de esas que se ven con un anuncio pobremente iluminado pero que aparecen justo cuando uno más lo necesita. Después de varios kilómetros sin ver nada que nos sirviera, topamos con un letrero parpadeante, casi oculto por la maleza al costado de la vía, que anunciaba un motel llamado El Descanso de Medianoche. El nombre me pareció un tanto extraño, pero la fatiga nos estaba ganando y no parecía haber otra opción cerca. El edificio sobresalía poco entre los matorrales y apenas se distinguía la recepción, con un tenue foco amarillo alumbrando un cartel pintado a mano. La fachada se veía antigua y descuidada, la pintura con manchas oscuras y algunas tejas rotas, lo que no nos inspiraba mucha confianza. Laura me miró con un gesto que mezclaba cansancio y recelo, mas no hubo necesidad de hablar. Ambos sabíamos que, si no nos quedábamos ahí, tendríamos que seguir conduciendo en la noche por un camino desconocido, arriesgándonos a un accidente. Detuve el coche en lo que parecía ser el estacionamiento, un espacio de tierra polvorienta y con baches. No se veían más vehículos aparcados, tan solo el nuestro y un viejo sedán oxidado que, por la forma en que parecía abandonado, daba la impresión de llevar ahí años. Laura y yo tomamos nuestras mochilas y cruzamos el pequeño pasillo hasta la recepción, donde un hombre de edad avanzada, de voz ronca y mirada amable, nos dio la bienvenida con un gesto cansino. Se presentó como don Efraín, el encargado del motel desde hacía décadas. Su forma de hablar era pausada y con un acento que no supe identificar. Aseguró que aún tenía habitaciones disponibles y, de hecho, comentó en tono jocoso que prácticamente toda la hilera de cuartos estaba libre. Nos pidió unos datos mínimos, cobró en efectivo y nos entregó una llave sujeta a un llavero de madera. Mi compañera aprovechó para preguntarle si vendían comida o si había algún lugar cercano donde cenar, pues el hambre ya comenzaba a reclamar. Con una expresión algo avergonzada, don Efraín respondió que no contaban con servicio de restaurante, tan solo tenían una máquina expendedora con galletas y refrescos, y que los pueblos más cercanos quedaban a un par de horas en coche. Resignados, agradecimos la información y echamos mano de la poca comida que nos quedaba en una pequeña nevera portátil. Al salir de la recepción para dirigirnos al cuarto, sentí un escalofrío atravesarme el cuerpo. El estacionamiento estaba tan en silencio que podía escuchar mi propia respiración y la única iluminación provenía de la bombilla de la oficina y de la luna, opacada por algunas nubes. A lo lejos se divisaba una extensión oscura, seguramente parte del monte que rodeaba aquella carretera. Nuestra habitación estaba al fondo del pasillo principal. Mientras caminábamos hacia ella, el viento sopló y sacudió los árboles que crecían detrás del edificio, provocando un sonido inquietante, como si algo se arrastrara entre las ramas.
Me pareció escuchar un murmullo lejano, pero se lo atribuye al cansancio acumulado. Al fin encontramos el cuarto. La puerta de madera mostraba un número descolorido y la cerradura parecía un poco forzada. Al entrar, Laura encendió la luz y ambas nos quedamos contemplando el lugar con una mezcla de resignación y alivio. No era el sitio más limpio ni el más acogedor. Las paredes tenían manchas de humedad y el olor que emanaba de la moqueta recordaba a polvo encerrado durante años. Sin embargo, en ese instante lo único que deseábamos era dormir y continuar el viaje al día siguiente. Laura, tan agotada como yo, se dejó caer en la cama. Probó encender la televisión, pero solo salía un chisporroteo constante y una imagen distorsionada, así que optó por apagarla y cerrar los ojos para tratar de descansar. Yo quería darme un baño rápido con agua tibia para relajarme, de modo que entré al pequeño baño mientras ella bostezaba y se acomodaba entre las mantas algo percudidas. Me sorprendió que, a pesar de la apariencia cutre del motel, el agua de la regadera sí funcionara y saliera relativamente caliente. Casi podía sentir cómo el estrés y la tensión se iban escurriendo por el drenaje. Cuando llevaba un par de minutos en la ducha, escuché la voz de Laura que me llamaba desde la puerta, con un tono de alarma contenido. Dijo que había alguien tocando con insistencia la puerta de la habitación. Lo primero que pensé fue en don Efraín. Quizá venía a decirnos que se le había olvidado algo del registro, o tal vez alguna indicación sobre la calefacción. Salí de la ducha apresurado, cubriéndome con una toalla, y caminé hacia la puerta principal mientras los golpes se hacían cada vez más fuertes y rítmicos, casi desesperados. Al asomarme por la ventana, la penumbra no me permitió ver a nadie. La bombilla del pasillo estaba tan tenue que solo alcanzaba a distinguir mi propio reflejo en el cristal. Con la voz más firme que pude, pregunté quién era, pero no obtuve respuesta y de pronto los golpes cesaron. La habitación se sumió otra vez en un silencio opresivo. Volví a mirar a Laura, quien me dijo que se sentía intranquila, que esa forma de tocar le había parecido agresiva. Apenas había conseguido relajar el cuerpo y ahora notaba como sus manos temblaban un poco. Traté de calmarla diciendo que tal vez era un error o algún viajero despistado que se había confundido de cuarto. Sin embargo, cuando estaba a punto de volver al baño, escuchamos de nuevo los mismos toques, más rápidos y duros contra la madera. Los golpes resonaban con tal eco que la puerta vibraba ligeramente en su marco, como si alguien la empujara con fuerza. Me acerqué una vez más y pregunté, ahora con irritación, qué querían a esas horas. Una voz masculina, con un timbre juvenil pero a la vez extraño, respondió que era un empleado del motel que venía a traernos sábanas limpias. Me pareció absurdo, porque en el armario ya había varias sábanas dobladas que parecían recién lavadas. Además, ¿por qué acercarse así, sin avisar? ¿Por qué esa urgencia? Le respondí que no necesitábamos nada, pero inmediatamente después de hablar, la voz cayó y los golpes se detuvieron. Silencio absoluto. Me giré para calmar a Laura, que ya empezaba a angustiarse de verdad, cuando el ruido de unos nudillos reventando la madera resonó otra vez, aún más fuerte, con una insistencia casi demente, como si exigiera nuestra atención. El sonido me hizo temer que en cualquier momento la puerta cediera. Los latidos de mi corazón se dispararon, y sentí un hormigueo de adrenalina al mismo tiempo que un pánico creciente. Decidí amenazar al desconocido y grité que, si no se marchaba, llamaríamos a la policía. Al decir eso, los golpes pararon de golpe y durante un segundo creí que todo terminaría ahí. Pero en lugar de ello, escuchamos una risa que nos heló la sangre. Era una carcajada áspera, retorcida, que se transformó en un murmullo indescifrable. Luego, en un alarido casi gutural, exigió que abriéramos la puerta. Laura soltó un sollozo ahogado. Tomó el teléfono de la habitación y marcó a recepción con manos temblorosas. Necesitaba hablar con el encargado, convencida de que todo aquello era una pesadilla. Don Efraín atendió del otro lado con la misma cortesía pausada, y escuché cómo ella le contaba el suceso entre jadeos. El anciano le contestó algo que la dejó paralizada, comentó que no tenía empleados hombres en turno, y que solo contrataba una muchacha para la limpieza durante el día. A esas horas, la única persona, además de nosotros, era él mismo.
No había otros huéspedes, al menos no oficialmente. Laura me miraba atónita mientras oía como don Efraín decía que iría enseguida, que no nos preocupáramos, que estaba armado para defendernos si fuera necesario. Mientras hablábamos, los golpes volvieron, ahora mezclados con un siseo áspero, como si ese hombre, o lo que fuera, estuviera furioso porque no abríamos. En cierto punto, empecé a creer que la puerta se vendría abajo. Don Efraín nos pidió que permaneciéramos en la línea y dijo que ya estaba caminando hacia nuestra habitación. Laura le describió los sonidos que seguíamos escuchando y él, con voz seria, insistió en que no veía a nadie cerca de nuestro cuarto, que el pasillo estaba vacío y que desde unos metros antes ya habría visto a cualquiera merodeando. Era como si existieran dos realidades superpuestas. En nuestra habitación, la puerta era golpeada sin piedad, pero él, parado a escasa distancia en el pasillo, no veía absolutamente nada. Decidí no aguardar más y abrir yo mismo, ansioso por terminar con aquella locura. Pensé que, si alguien estaba afuera, lo enfrentaría cara a cara. Tomé aire y giré la perilla con la toalla todavía amarrada a mi cintura. Empujé la puerta con fuerza, esperando encontrar a un tipo desquiciado o alguna broma de mal gusto. No vi a nadie. Ni un alma en el pasillo. Solo la figura de don Efraín a lo lejos, sosteniendo un teléfono inalámbrico, con el ceño fruncido. El silencio era tal que se podían escuchar mis propias pulsaciones. Laura continuaba al teléfono y al ver que no había nadie, comenzó a llorar en estado de confusión. El anciano se acercó con pasos cautelosos hasta que estuvo frente a nosotros. Me preguntó con la voz entrecortada qué había ocurrido exactamente. Le expliqué, con el corazón todavía acelerado, cómo habían sido esos golpes, esa risa macabra y esa voz que exigía entrar. Él, para tranquilizarnos, nos invitó a pasar a la recepción y revisar juntos las grabaciones de seguridad. Era lo menos que podía hacer para demostrarnos que no se trataba de una broma del motel. Caminamos con él, recorriendo el pasillo tétrico, mientras Laura se aferraba a mi brazo, y yo sentía un nudo en el estómago cada vez que volteaba a mirar el espacio vacío. Era imposible que nadie hubiese escuchado esos golpes, pues resonaban con furia en la estructura de la puerta y habrían alertado hasta al huésped más profundo. Sin embargo, nos quedaba claro que estábamos solos. Llegamos a la recepción, donde había un pequeño monitor blanco y negro conectado a varias cámaras ubicadas en los exteriores. La calidad de la imagen era bastante pobre, pero lo suficiente para reconocer el mismo pasillo en el que nos encontrábamos. Don Efraín rebobinó la grabación a la hora aproximada del incidente. Observamos con atención la pantalla, que mostraba primero la imagen en tiempo real del pasillo vacío, luego un retroceso hasta el momento en el que don Efraín salía de la recepción al recibir nuestra llamada, avanzando con precaución hacia nuestro cuarto, sosteniendo su teléfono y mirando a todos lados. No había nadie más. Ni una silueta. Ni un atisbo de sombra que tocara la puerta. Nuestros rostros se pusieron lívidos al entender que, de acuerdo con esas grabaciones, los golpes y la voz que tanto terror nos habían provocado provenían del vacío más absoluto. La desesperación de Laura fue tan grande que empezó a sollozar y a suplicar que nos fuéramos de allí de inmediato. Yo me sentía paralizado. No lograba explicarme cómo algo tan real y espeluznante no dejaba la menor huella en la cámara. Don Efraín, con el gesto genuino de quien también estaba asustado, propuso quedarse en vela con nosotros en la recepción por si volvía a ocurrir algo. Sin embargo, la idea de pasar el resto de la noche en aquel lugar me resultó insoportable. Tomamos la decisión de empacar las pocas cosas que habíamos sacado del coche y partir de inmediato, aunque ello implicara adentrarnos en la carretera oscura, arriesgándonos a no llegar a otro sitio seguro hasta el amanecer. La sola idea de permanecer en ese cuarto, expuestos a algo que no se dejaba ver, me helaba la sangre. Salimos a toda prisa, casi huyendo de aquel motel desolado. Sentía latir mis sienes de puro nerviosismo, y cada sombra que nos rodeaba me provocaba la impresión de que en cualquier momento surgirían más golpes o murmullos retorcidos. Al meter las cosas al auto, escuché un eco en el monte que bien pudo ser el aullido de un animal, pero que en mi cabeza sonó como la misma risa tétrica que nos había acosado. Me subí sin perder tiempo, sintiendo el cuerpo temblar.
Laura encendió la linterna de su celular para iluminar el camino de salida y por el espejo retrovisor vi cómo don Efraín se quedaba en la puerta de la recepción con el rostro marcado por la intriga y el miedo. Conduje durante horas, sin detenerme más que para echar gasolina cuando el marcador se acercó peligrosamente a la reserva. Ni Laura ni yo pronunciamos palabra durante un largo rato, incluso después, en lugar de hablar, simplemente nos mirábamos con la angustia reflejada en los ojos. Fue una sensación que jamás había experimentado en mis viajes, como si algo inexplicable se hubiera adherido a nosotros esa noche. No sé si llamarlo ente, fantasma o manifestación sobrenatural, pero su forma de golpear la puerta, reír y gritar para que abriéramos resultó demasiado real para ser un mal sueño. Llegamos a la ciudad a plena luz del día, con mi corazón aún palpitando con fuerza. Cumplí mi compromiso de trabajo casi en automático, sin poder borrar de mi mente la escena de la puerta sacudiéndose bajo los golpes y aquellas imágenes de la cámara de seguridad, exhibiendo un pasillo vacío mientras nosotros presenciábamos lo contrario. Pasé el resto de la jornada sumido en una especie de letargo, deseando que llegara la noche para, por fin, recostarme y tratar de dormir en un lugar decente, lejos de carreteras solitarias y moteles abandonados. Sin embargo, no logré descansar. Cada vez que cerraba los ojos, la risa siniestra resonaba en mi cabeza y sentía el temor de escuchar otra vez ese golpeteo implacable proveniente de ningún lugar. Han pasado varios inviernos desde esa experiencia y hasta el día de hoy no he encontrado una explicación racional para lo que ocurrió. Muchas veces, en medio de la noche, me he despertado sobresaltado, recordando las palabras de aquella voz desconocida, repitiendo una y otra vez su exigencia de abrir la puerta. No sé qué habría pasado si hubiera alcanzado a entrar o si hubiera podido tocarme físicamente. Prefiero no imaginarlo. Esa noche aprendí que hay cosas que se escapan a nuestro entendimiento y que a veces la oscuridad encierra presencias que no pertenecen a este mundo. Me prometí no volver a quedarme en un lugar tan apartado, aunque la carretera me canse hasta los huesos. Hay cansancios que resultan 1000 veces preferibles al terror de sentirte acechado por algo que no puedes ver, pero que se empeña en hacerte saber que está ahí, golpeando y riendo en la penumbra. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.